Como les decía, el tema de esta mañana, vamos a hablar un poco del carácter de nuestro Señor y cómo aplica eso para nuestra salvación. De una forma más cortita, vamos a hablar de la mente de Cristo. A ver, cuando escuchamos mente de Cristo, esa frase, ¿qué pensamos? ¿Qué se nos viene? O sea, ¿qué entendemos por esta frase? En sus obras, su carácter, su vida. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Dime ustedes, ¿qué es la mente? ¿Echaremos? El pensamiento El pensamiento. ¿Cómo, en dónde se procesa ese pensamiento? en el cerebro, Ya, eso de forma física, pero ¿cómo le llamamos a eso? Y llamamos corazón. mente. Le llamamos la mentalidad. Ejemplo, cuando la persona, eh, digamos, es concebida. Cuando es concebida y se empiezan a formar ya las partes que van a llevar a cabo todo este proceso, empieza a tener un razonamiento, aunque sea pequeño, pero empieza a tener cierto razonamiento, funcionalidad, empieza a tener una mente. La mente de los niños es una mente, digamos, fresca, ¿verdad? Que se va desarrollando y va entendiendo y adquiriendo tal vez más capacidades. A eso le denominamos mente. Ahora, cuando hablamos de la mente de Cristo, es gestión Cristo, ¿verdad? Ahora mi pregunta ¿es algo que solo posee la capacidad o la mentalidad, es algo que solo posee el hombre? Solo el ser humano, La mentalidad. solo el ser humano tiene mente, tienes tu microactivo, Yo creo que los animales, los demás ya hay, y los ángeles, también. y Dios. Entonces, cuando hablamos de la mente de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Y Si Cristo es Dios, es la mente de Dios. Es lo que está dentro del ser, ¿verdad? Vamos a ver un poco de lo que la Biblia nos habla de eso. Vamos a ir al libro de Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses. ¿Lo tenemos todos? Es importante hablar este tema. Filipenses 2. Es importante hablar de este tema porque muchas veces siempre damos el énfasis a que el Señor Jesús, bueno, y lo sabemos todos acá presentes, se hizo hombre como nosotros, no diferente a nosotros, sino se hizo un hombre como nosotros en cuanto a nuestra naturaleza humana, que es esa carne de pecado, con tendencias que nos lleva siempre de continuar mal. Nuestro Señor Jesús se hizo presente en la tierra de esta forma y vamos a ver algunos detalles de lo que estamos hablando acá. Vamos a tratar de inferirlo en la escritura, ¿ya? Filipenses 2. Hermano Carlos, ¿estás por ahí? ¿Podrían leernos del 1 al 3? del 1 al 3. Sí, por favor, no. Amén, hermano. Déjeme un minuto, lo busco. Ya. Filipenses 2, del 1 al 3 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí, hasta el 3. Hasta el 3. Ya. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy bien. A ver, ¿quién me apoya? Con el 4, solamente con el 4. No, no mirando cada uno por lo propio, no cada cual también por como bailan otro. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que aplicamos? Solo el 4. Solo el verso 4 cuando dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La pregunta es, seamos sinceros, en la mayoría de las veces
no justamente nos preocupamos es por lo de nosotros. Es una pregunta. La mayoría de veces, siempre, por no decir siempre y todo el tiempo, cada uno de nosotros ha crecido, gracias, por la idea de que debemos preocuparnos por nosotros y empezamos a mezclar las cosas un poquito como lo que hablamos hace ratito, que nuestra medida del amor es desde nosotros mismos, entonces decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo tomamos de que como me amo yo, entonces así debo amar a los demás y a priori sí es así, pero muchas veces nosotros nos amamos de una forma tan mala también. Por ejemplo, pensamos para nosotros que lo que nos conviene es tener todo lo bueno terrenal, pero decimos, oye, yo necesito de Cristo, ¿eh? O sea, pensamos todo el tiempo, de verdad somos tendentes a pensar, necesitamos es del Señor. Si yo necesito del Señor y busco al Señor porque me amo a mí mismo, me doy un amor verdadero, Él me da amor verdadero, entonces yo automáticamente, la aplicación de los dos principios me llevaría a predicar en todo momento, porque aquello que para mí es beneficio, yo también quiero compartirlo con los demás. Muy Porque esto lo podríamos enfocar como que, quién sabe si pagué el alquiler o de su hermano, quién sabe si desayunó esta mañana. Podríamos aplicarlo con esas cosas que son fáciles, pero digamos en la profundidad de lo que nosotros nos concierne en el Evangelio. ¿Verdaderamente nos preocupamos porque todos escuchen lo que nosotros sabemos? La gran mayoría de las respuestas sinceras van a decir que no. Por ejemplo, nos montamos en un transporte, se nos sienta alguien al lado y nosotros como que, bueno, como no estoy en la iglesia, como no estamos haciendo una campaña, como no estamos haciendo específicamente obra misionera en este momento, pues al que se sentó al lado es con persona como que, no importa, pues. Pero esa persona se sentó al lado de uno. ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? Claro, la mayoría de personas andan en lo suyo también eso, pero eso en ellos. Y nosotros, si yo le digo un Dios te bendiga, unas palabras de aliento, le digo, mira, disculpa, no te conozco, pero quiero decirte que Dios te ama, en la persona está rechazarnos o no. Pero la persona no sabremos exactamente si nos rechaza o no si no abrimos la boca. Y ese es el principal énfasis que quiero que veamos de algo acá, porque es que justamente todo el capítulo va a seguir hablando en este contexto, en el contexto planteado aquí, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Arriba dijo, contemplar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, a, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando se nos siente esa persona en ese ejemplo que pusimos al lado, estamos pensando, mire, esta persona es más importante que yo. Y si en ese mismo momento verdaderamente entrara alguien importante, como les digo, las ideas podrían ser pensar tal vez en el presidente, en alguna persona de renombre, un famoso, pero pensemos tal vez con las personas que consideramos importantes alrededor nuestro. Estamos sentados, se me sienta al lado la mamá, y se siente y no le hablamos. Oye, ¿es la mamá de uno? ¿Es el familiar de uno? Ahí, hola, ¿cómo está? Oh, mira, increíble, coincidimos, un primo siquiera. Vamos a jalar la relación a una relación de primos. Nadie en su sano juicio dice, no, no le hablo, como no estamos en la casa de la abuela, no le voy a hablar. No, hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Y lo estimamos en ese momento lo estimamos a la familia como un igual, inclusive con nuestros hermanos como un igual. Pero aquí está diciendo que estimemos a los otros como superior a nosotros mismos. Quiere decir que si así se siente el primo, yo tengo que, si sigo esto, tratarlo como si estuviera entrando mi papá, mi mamá, porque a nuestros padres los tomamos como superiores a nosotros por un respeto, ¿verdad? Y eso poniendo el ejemplo con el primo. Ahora, y con cualquier prójimo que se nos siente al lado, literalmente nos está diciendo que lo veamos como superior a nosotros. Y eso es muy importante. No hemos llegado ni siquiera a la pequeña primera parte de la sustancia en sí mismo. Y ya hemos sacado grandes reflexiones. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos haciendo esto? Así de sencillo, no lo estamos haciendo. Tratamos a la gente como, vemos a todos como que no es importante yo. Es más, si ese bus en el que vamos, en ese ejemplo que puse, se da vuelta, lo primero que hacemos es saltar nosotros. Y que se todo entre no me importa, como yo voy solo. O sea, seamos sinceros, la gran mayoría de veces tenemos esa mentalidad. No, exacto. Y menos por otro. De hecho, se activaría, por ejemplo, recién en nosotros una bondad cuando, ok, ya estoy bien, veo que no me pasó nada, ahí recién ayuda. Es natural.
Es natural buscar nuestra autopreservación. Tampoco el énfasis de este mensaje va específicamente ahí, como estamos hablando de la mente de Cristo, de la mente de Cristo. Entonces, el énfasis acá no es solo buscar la autopreservación, aunque la Biblia dice, el que busque salvar su vida la perderá, y el que la entregue tendrá vida. Entonces, por ahí vemos que lo que estamos diciendo no está desenfocado de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a continuar. El verso 5 empieza a introducir lo que vamos a hablar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se nos está exhortando, se nos está dando un mandato, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? ¿Acaso no es lo que estamos viendo arriba? En los anteriores versos. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Este hubo no es de que ya no esté, sino que nos está hablando de en un tiempo verbal. Como cuando yo tuve hambre y comí. Un ejemplo. Lo tuve, pero no quiere decir que no sea real, que ya no esté. En algún momento volverá a pasar, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siguiente verso, el 6. El cual siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios, o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras versiones dice como por usurpación. ¿Ya? Sigue leyendo ese texto en el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos acá un descenso. Vemos así como una flechita hacia abajo. El que era en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y después no solo de hombre, sino de siervo y siervo hasta la muerte. Entonces, vemos una flechita hacia abajo. ¿Qué vemos acá que Jesús está demostrando? Muchas personas piensan que acá se está hablando de su naturaleza como Dios. Pero si aquí hablara de la naturaleza de como Dios, dos puntos que hay que decir. En primer lugar, el texto habla de un sentir, no habla de una naturaleza. Habla de un sentimiento. ¿Ya? Ahora, habla de un sentimiento, no habla de una naturaleza. Si a nosotros se nos está mandando a tener ese mismo sentimiento y ese sentimiento no es naturaleza, entonces aquí es donde verdaderamente lo podemos comprender, porque a nosotros para hacer lo mismo, para ser humildes, no se nos pide o no tenemos que dejar de ser humanos. Nuestra naturaleza es humano. Si el texto acá estuviera hablando de que el Señor Jesús dejó de ser Dios, su naturaleza de Dios, y dejó de ser Dios para demostrar su humildad, entonces nosotros tendríamos que dejar de ser humanos para demostrar humildad. No, pero sí tenemos que dejar de pensar que somos más que los demás. Es ese sentir. Yo puedo tener todo, puedo ser hasta el presidente de la República y no valgo más que mi hermano. Y no valgo más. No, y es que ese es el punto, a los ojos de Dios. Y por ahí tal vez vamos a empezar a hablar lo siguiente. A los ojos de Dios, pero los ojos de sus hijos no deberían ser los ojos de Dios también. Sí. O sea, vamos a seguir el pensamiento. Ya, vamos, exacto. Porque vamos a seguir en la sequía que nos da el pensar de que solo Dios, que el único es Dios, que todo lo que mencionamos bueno es Dios, pero ¿y en qué caso nosotros mismos no profesamos que Dios, al habitar en nosotros por la fe, su Hijo Jesús, nos hace como Él? Entonces, no, es que nosotros nunca tendremos esa capacidad. A los ojos del mundo no creyente, podrá pensar que algunos son mejores que tú, pero a los de nosotros, empecemos por nosotros mismos. Estimar a los demás superiores a nosotros porque ellos necesitan de nuestro servicio. El Señor nos ha mandado a servir a aquel que lo tenía todo, que era rico, que estaba por sobre encima de todo, se hizo hombre, se hizo siervo. Él mismo, Señor Jesús, no testificó en algún lado
el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Para ser servido se fuera quedado en el cielo. Para disfrutar del gloria eterno se fuera quedado en el cielo. De la tierra para cuando veíamos lo comportado con Muy bien, para tener ese sentir, ¿verdad? mire, Muy bien. pensamientos, amor, ese paciencia. Ajá. Como Cristo. Ahora, un segundo paréntesis, que es la segunda acepción que veíamos contraria a la idea errónea de que el Señor Jesús dejó de ser Dios al estar acá en la tierra, es lo siguiente. ¿Acaso cuando el texto dice se despojó a sí mismo, algunos que creen en algo que se llama, teológicamente le dicen kenosis, porque así está en el griego, kenosis, eso es vaciarse, eso es como que yo tome gracias Lina Predubita, como que tome este jarrito y lo vacíe de su agua, entonces a eso le llaman kenosis, vaciarse. Ciertamente eso es la definición de vaciarse. Puede ser la definición que quieran en el diccionario, pero en mi contexto, al leerlo acá, no vemos que Jesús se haya vaciado de algo que no fuera solamente externo. Si Jesús se vaciase de algo como la divinidad y quedara por ende vacío, valga la redundancia, entonces nosotros tendríamos que entender que el ser de Dios, la persona de Dios, es algo así como un humano con poderes. Y eso es totalmente ilógico. O sea, es como que si entonces nosotros tuviéramos poderes, un montón de poderes metidos, entonces de repente seríamos el Dios del cielo. Dios al despojarse de todo eso se hace hombre. Eso es una idea que solo en las películas podríamos ver. Una pregunta. Me dicen que el hipo o el hombre justo, toda escuchar oraciones y puede hacer lidarlo tan. Ok, Lidar. pero es diferente hacerlo por naturaleza. Ah, no, por naturaleza. Exacto. Es como esto ha sido milagro por ser Dios, pero nosotros no podemos ser milagros por ser hombres. Exacto. Claro. Exacto. Si Dios vive en nosotros. Amén. Pero ese es el punto. Estamos hablando de lo que es la naturaleza. Mire, el ejemplo clásico de lo que vemos hoy en día como erróneo. Vamos a hablarlo bien exagerado para que se pueda entender de una vez. Hoy en día está muy de moda que la gente es algo y se percibe de otra cosa. ¿Es o no? Sí. Ya, digamos que a alguien se le ocurrió un día autopercibirse como perro, como gato, y lo hay, ¿verdad? Ya, se convierte en gato, cambia su naturaleza, ya, pero se hizo operaciones, se puso una boca, se puso orejas más arriba, se quitó las cuerdas vocales para solo hacer miau. Cambió, podrá estar deformándose por fuera y hasta deformar su mente, pero su naturaleza, ¿qué sigue siendo? Mara. ¿Es o no? Entonces, ¿a- ¿quién nos podrá engañar con la sutileza o el sofisma, la mentira de decir, Dios se despojó de sus facultades y por eso quedó como hombre? Su naturaleza no puede cambiar por más que se quite lo que quiera. El Señor se despojó de su gloria externa, se despojó de lo que él merecía de forma natural al ser hijo de Dios y tuvo este sentir que se nos invita a nosotros a tener. Ahora, este sentimiento, en inglés feeling, ese sentimiento, ¿verdad? ¿De dónde proviene? ¿Acaso no proviene de lo que primero empezamos a definir como mente? Es la mente. La mente percibe alguna cuestión externa o interna y siente determinada cuestión, determinado sentimiento. Ahora, si alguien me preguntara en el ejemplo que pusimos hace ratito, cuando alguien se percibe de una forma, puede ser que no lo sea, como ya lo hemos definido de forma natural, pero lo que yo no puedo negar es que alguien sí se pueda sentir de esa forma. Vamos a hablarlo de algo más para acá. Claro, es su apreciación propia, es su sentimiento. Aunque no lo sea, el sentimiento le es a él poderoso. Gracias a Dios aquí no hay ninguna cosa errada que se nos pida a nosotros. El sentimiento de Cristo en este momento lo estamos deteniendo en cuanto a la humildad, bajando de un estado para hacerse hombre. Sujeto con su vestimenta de rey. No, y si no, pero no significa que me quito la ropa, nos ponen Mira, hay un ejemplo bíblicamente, hermano, también. Cuando a Nabucodonosor, por ejemplo, le pasó esto de estar 7 años como bestia, la misma gente le tenía miedo. No. Y si él sigue siendo el rey. daba. Viste, este es así. Pensaba que como los príncipes que eres el décimo en la tierra, son reyes, pero yo conozco. Tenía Las noches
Y mire, Nabucodonosor tenía, claro, claro, A pesar de que después, activamente, por partido, ¿qué se hacía para salir al punto? bueno, hoy en día, Sí, hoy en día también el presidente no salió, se pone casaca y lentes para poder que no lo descubra. Pero sigue siendo el presidente. Se quita el traje, se quita la corbata, se pone una casaca y la gente no le pasa por aquí que el presidente está comprando ahí en la tienda. Es un ejemplo. Ah. Ahora, que ahora, Nabucodonosor, en lo que estábamos hablando, tenía trono, pero no lo estaba usando. Tenía reino, pero no lo estaba dirigiendo en ese momento. Pero seguía siendo el rey. Ahora, si eso pasa con Nabucodonosor, ahora, ¿por qué nosotros vamos a caer en la mentira de pensar, no, es que Jesús vino así y todo esto? Es que tenemos tal vez una mala praxis, una mala manera, una maña de leer lo que la escritura no dice. Inventarnos lo que creemos que dice y no lo que está específicamente diciendo. Acá vemos una humillación, un acto de humildad. es un acto de amor también. Si el Señor, claro, es basado en su humildad. Todo viene de su gran amor. Ahora, si el Señor no fuera así de humilde, él dice, no, pues no lo puedo permitir. Como yo siendo lo que soy, me voy a estar haciendo esto por fuera y aún así haciéndolo. Mira, el rey terrenal, digamos, un presidente como el que mencioné hace ratito, si hace eso hoy en día y lo descubre y lo quieren, por ejemplo, venir a decir algo, mire, usted póngase contra la pared, un policía lo para. Automáticamente dice, se descubre y dice, mire, soy, soy el presidente de la República, por favor. Y estoy seguro que quien lo está deteniendo dice, sí, sí, discúlpeme, mandatario. Porque así, no aguantaría una para evitar algún castigo, algún reproche, alguna cuestión, de una vez sacaría su credencial. El Señor Jesús no hizo eso, él diría, no usó, y en ese sentido es como lo decía cierto escrito, no usó su yo divino para un beneficio de él. No dijo y se abrió y se quitó esa vestidura de hombres para venir a evitar cualquier castigo. Pero aquí es donde viene la cosa. Si ya enlazamos el sentir a la mente, y hay dos textos más que querría mencionar antes de decir la siguiente idea, y los siguientes textos están en Primera de Juan 5:20, ya lo podemos ir buscando, y voy a buscar el siguiente. Mientras tanto, vayan buscando Primera de Juan 5:20. Todos por acá siguen el tema con atención, si se escucha bien. A ver, confirmen. Por ti, claro, papi. Genial. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice? Sada. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay una parte ahí que a nosotros nos pasa desapercibido, ¿ya? Pero lo vamos a entender primero en el contexto inmediato, esto es para que la gente que dice, no, la Biblia está muy mal traducida y uno no puede entenderla si uno no va al original. No, 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 no. Ahí vamos a ver la misma idea y después vamos a verlo en el original, ¿ya? O en algunas otras versiones. El texto dice en sí mismo, ¿quién lo repite, por favor? Primera de Juan 5:20, el que lo pueda repetir, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en él, el verdadero, sin su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hermano, ahora usted también lo puede leer. Léalo porque queremos leerlo varias veces hasta que vamos a ver, oye, no lo había pensado así. Lo puede leer también, hermanito Carlos. Amén. Ya, lo leo, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y el énfasis, vamos a ponerlo en la primera frase. Las dos primeras frases, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Vino el Señor.
vino el Señor. El contexto de Juan, el contexto de Juan, de primera de Juan 5:20, no lo podemos desligar de lo que dice primera de Juan 4:2, porque viene en una carta completa. Y es maravilloso cuando lo leemos así completo. Dice, en esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Este texto lo usan muchas veces para defender algo que es verdad. El Señor ha venido como nosotros en esta carne. ¿Sí? Pero el texto refiere a que el Señor viene a nuestra carne. Vamos a darle más atrás. Hasta 1 de Juan 1. En 1 de Juan 1, en la misma carta que estamos leyendo, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida se nos fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto, ¿con qué se ve? Dice, con los ojos, ¿verdad? Lo que hemos oído, ¿con qué escuchamos? Con los oídos. Esto os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Acaso dudaba Juan, que es el autor de esta carta, de que el Señor se hizo como nosotros? O sea, lo tocaba. Ahí dice que lo palpaba. Lo palpaba, le daba su abrazo, ¿verdad? ¿Cuánto queremos hoy en día abrazar a Jesús así? Poder abrazarlo, esa es nuestra esperanza. ¿Verdad que sí? Abrazarlo, tocarlo. Bueno, aquí nos dan testimonio de que lo podían tocar. Y él no era como algunas personas piensan, erróneamente también, ¿no? Que era como algo intangible, así como un espíritu que atravesar. Como los fantasmas que en las películas pasan por una pared. Así. Era como nosotros, así. Sonaba su carne, ¿verdad? Cierto. Cuando los romanos atravesaron sus manos y sus pies, atravesaron carne y hueso, ¿verdad? Muy bien. Muy buena referencia. El Señor mismo lo dijo. Entonces, decir que más adelante nos están ratificando la misma idea es pensar que esa idea tiene que ser reforzada por alguna razón cuando los primeros versos ya lo están diciendo. Jesús vino. Pero aquí está la verdad. La verdad está en que en el 3:21 de la misma carta de Juan, no salgamos de allí, dice lo siguiente: amados, si vuestro corazón no nos reprende, estoy leyendo 1 Juan 3:21, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Aquí viene. Y el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En él. Entonces Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece ¿en dónde? ¿Por qué medio? Bueno, y por el Espíritu que nos ha dado. Y a continuación, inmediatamente, amados, no creáis a todo espíritu. Si el 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ves que está hablando es de que si Jesús está en nosotros? Cristo no es de aquí. Exacto. Y el que niega que Jesús puede venir a morar en tu corazón, está negando esto. Más adelante lo confirmamos cuando dice, hijitos, en el 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor ¿qué es? ¿En dónde está? Vosotros. ¿De quién este mayor está hablando? ¿De quién me está hablando? ¿De Jesús morando en? Entonces el que niega que Jesús mora en nosotros tiene el espíritu del anticristo. Y esto fue necesario para que podamos entender lo que hasta el final del 5:20 nos dice. Miren, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Cualquiera podría decir que está refiriéndose a cuando vino a este mundo. Cuando vino y sus pies tocaron la tierra la cual usted y yo pisamos hoy en día.
Cuando vino y respiró el aire que usted y yo respiramos. Cuando nació de una mujer como usted y yo nacemos. Pero el verdadero contexto de este texto, es decir, sabemos que el Hijo de Dios ha venido aquí, a nuestro corazón. Ahora va a tener más fuerza la siguiente frase, porque dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ese entendimiento vino con quién. ¿Con quién vino? ¿Quién trajo? Si entendemos que es Cristo al venir a nosotros, ¿Cristo qué trajo consigo? Este entendimiento. Miren, yo no puedo dar lo que no tengo. Es algo lógico, ¿no? Si yo doy algo que no es mío, eso se llama robar. ¿Qué estás hablando? Agarra. Si yo tomo algo que no es mío y lo doy, eso se llama robar. Es así. Nuestro Señor no es ladrón. Él está dando algo que es suyo. Si Él está diciendo que nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, ese entendimiento de conocer al verdadero, ¿quién conocía al verdadero? ¿Acaso no es el Hijo? ¿El Hijo no está con el Padre? ¿El Hijo no está en el Padre y el Padre en él? Este entendimiento, que ahora vamos a seguir hablando de él, es un entendimiento que se refiere a la mente de Cristo. En Filipenses lo vimos como sentir y acá lo vemos como entendimiento. Si vamos al original, hay algunas traducciones, sobre todo, por ejemplo, se repite mucho en el alemán. En el alemán, la traducción que colocaron ellos fue en mente de Cristo. Vemos claramente que entendimiento, mente y hay otra palabra que no recuerdo en este momento, están cuando vemos el interlineal. Me imagino, hermano, a usted que le gusta, hermano Carlos, que siempre está pendiente de este tipo de detalles, ya lo debe estar buscando en el interlineal. Y claramente sale mente. Podríamos leerlo de esta forma, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado una mente. Esa mente no es igual a la mente con la que nosotros nacemos. Porque nuestra mente con la que nosotros nacemos está definida bíblicamente está definida en Efesios 2 del 1 al 3. Vamos a ir a Efesios rápidamente. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él nos dio vida a nosotros. Sí, pueden leerlo, por favor. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a nosotros, Continúa. cuando estábamos muertos en vuestros delitos Y y pecados, ok. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿De él? desobediencia, En los hijos, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué más? entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo y los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Muy bien. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ajá, ¿qué ibas a decir, amor? Percepción mental, dice en el interlineal. Si entras a la palabra, las otras, en el Strong, hay otras acepciones, hay otras traducciones, o sea, otros significados. Mente, percepción mental está ¿cómo definición? No recuerdo el nombre de lo que está en la palabra corrida, pero cuando entras a la palabra en sí mismo y le das, va a salir mente, entendimiento y otra palabra que no recuerdo ahora en este momento. Percepción mental, tiene que ver con la mente. Y de hecho, entendimiento, hasta para nuestro idioma es eso. Nosotros entendemos con las manos. Sí, así o pueden otras palabras también. Exacto. Pero ese raciocinio de quién viene, esa mente de quién viene. Cristo trajo. Cristo lo trae a nosotros. Acá lo leo, Hermano. lo leo, hermano, dice, mire, dice entendimiento, mente, alma, la mente, disposición, pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición, por implicación su ejercicio. Ok, si Cristo, Creo que claro. gracias hermano. Si Cristo vino a nosotros, Él trajo a nosotros su mente. Muchas veces decimos, no, es que está visto en nosotros, es su espíritu. Tu micrófono. Tu micrófono, hermano Fred.
Ahora bien, decimos del Espíritu que viene con Cristo, inclusive llegamos a pensar Cristo y su justicia, Cristo viene con su justicia, Cristo viene con su sabiduría. El punto es que todo lo que tiene Cristo viene con Él. Si Cristo viene, Cristo trae su sabiduría, su entendimiento, su espíritu, y todos él sí estamos hablando de lo mismo, de Cristo. Por eso que nuestra salvación no está en un método específico, sino en una persona. Es la persona de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu viviendo en nosotros. Ahora, ¿habrá algún texto bíblico que, esto pueden ser ideas del hermano Freddy, ¿habrá algún texto bíblico que lo diga de forma más clara? 1 Corintios 2, 16. Si no me estoy yo equivocando, vayamos allá. 1 Corintios 2, 16. Perdón, es 10 y ya le digo, espere. Ya les voy a confirmar. El 14 es, ¿verdad, man? A ver. Ya les voy a confirmar un momentito, hermanos. Es. Sí. Sí, muy bien, es el 16. Pero vamos a leer los del 14, ¿ya? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, eso es las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿verdad? Ahora, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque no se equivoca en su metodología. El 16 dice, pero, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ¿quién le puede enseñar algo al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ha sido más claro? Sí. Se entendió cómo en Filipenses habla de un sentir, se entendió cómo en Juan habla desde un entendimiento y hemos visto que también se refiere a una mente, pero aquí ya sí no hay forma de poder escapar de esta verdad. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esa mente, Amén. y aquí es donde volvemos, después de esta larga vueltita, volvemos a Filipenses. Si se nos invita, aquí viene la pregunta, a tener la mente de Cristo, pregunto, ¿se le podrá invitar a alguien a algo que él ya tiene? ¿Se puede? Por ejemplo, en las misiones digamos, de alguna forma que se trazan los Filipenses 2, otra vez. Estamos en el contexto de tener este sentir. Porque ya vimos, si ya homologamos que sentir, mente o pensamiento, entendimiento, y ya vimos que tenemos la mente de Cristo al tener su espíritu, al tener a Cristo en nosotros, pues ya podemos entender que todo lo que se diga aquí en Filipenses es en base a eso, en base a la mente de Cristo. Si se nos manda a tener la mente de Cristo, es como cuando alguien necesita algo, por ejemplo, se le puede dar agua o podremos nosotros sentirnos movidos a darle agua a alguien que me dice que no tiene sed. No. Si se nos invita a tener la mente de Cristo es porque antes que teníamos. Ya lo leímos ya tenemos digamos, no, pero es que nos da un poco de risa porque pareciera que lo estuviéramos pensando nosotros, pero ya lo leímos en Efesios. Éramos así los de él, ira, conforme a los pensamientos de este mundo, haciendo las cosas que a la carne le agradan. Señores, estamos hablando de una mente carnal. Antes de tener la mente de Cristo, el ser humano de forma natural manifiesta una mente. Y vamos a decirlo de forma clara, ¿por qué no? Un pecado. La mente del diablo. Porque así como él tiene un espíritu que influye en las personas, también tiene una mente que peca. ¿Desde cuándo el ser humano tiene esa mente? No. Sí, no, pero vamos a hablar, el ser humano, la humanidad, desde que Adán Y Eva pecara. y Eva pecaron. Porque ellos antes de eso tenían la mente como el Señor. Pero ellos se dejaron seducir por las palabras del enemigo y cambiaron su forma de. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No, mira, que serás como Dios.
Sí, ¿qué dijo Eva? Oye, yo puedo ser como Dios. Pocos entendemos que ahí lo que debemos comprender de forma clara es que sí, Eva sabía claramente que Dios era Dios y que Dios tenía un hijo, su hijo Jesucristo, que en ese momento, bueno, el hijo de Dios, pues, ¿verdad? No como Jesús en la tierra, haber nacido María, pero sabía que ellos dos, digamos, tenían esa deidad, que esa naturaleza de ellos. Cuando el diablo le dice, serás como Dios, ¿qué le estaba invitando a hacer? Parte de Dios, a ser una diosa. Si lo estaba invitando a ser como Dios, lo estaba mandando a ser una diosa. Pero la Eva fue de coco de vida, Claro, de badaco, exacto. Muy bien, pero de igual forma la misma cuestión. Se le invitaba a ser como Dios. Entonces, la primera persona, digamos, la primera mujer, ¿ya? A la cual, bueno, en las percepciones, así sea desde el mismo enemigo, se le invitó a ser adorada o a pensar como que fuera como Dios, fue a Eva, por ejemplo, no a María. Ya bíblicamente vemos que eso está planteado así. Entonces, esa mente que cambió para ahora ser como aquel que es por quien fue seducida, antes le creían a Dios, antes hacían las cosas conforme a lo que Dios le decía, tenían esa mente, era armoniosa el sentimiento del hombre con el sentimiento que Dios tiene, los mandatos, todo eso era recíproco, ¿verdad? Pero en el momento que le hacen caso al diablo, ¿con quién fue recíproco? ¿Con quién hizo armonía perfecta? Bueno, ¿con quién hizo armonía perfecta en la imperfección? Con el diablo. Entonces esa mente está allí. No se nos invitara a tener el sentir de Cristo, no se nos invitase a tener el sentir de Cristo si antes no tuviéramos ya de forma natural el sentir del enemigo. Ese sentir que nos lleva a hacer las cosas malas. Ese sentir que nos lleva a hacer todo erróneo. Y aquí es donde también vamos a empezar a definir alguna cosita. Ya estamos llegando a que hemos definido varios conceptos de los cuales podemos decir amén, ¿verdad? Sí. Siempre decimos que Cristo tomó nuestra naturaleza. Cristo tomó nuestra carne. Pero hermanos, bien, también igual, ¿verdad? Entender que Cristo no tomó nuestra mente. nuestra mí. Es imposible. Es que lo vemos bíblicamente. Como nosotros siempre pensamos en todo como un compacto, entonces nosotros pensamos, no, cuando Cristo nació, Cristo, por eso es que tendemos a plantearlo o a enfatizarlo como si fuera un pecador. Fue contado entre los pecadores. Fue hecho pecado, pero hay que entender siempre, fue hecho, porque fue contado, porque tomó nuestra, o sea, Jehová puso en él todo eso que merecíamos nosotros. Pero su mente, cuando él nace, y sabemos claramente para no andar mucho ahí, que él nace del Espíritu, Jesús nació con nuestra carne, pero no con nuestra mente. Yo tenía una copeta con muchos padres de atabret. Claro. ¿Y desde cuándo termina esa comunión con su Padre, hermano? Que eso es interesante entender. Desde los días de la eternidad. Desde la eternidad. ¿O acaso, muy bien, o acaso el Padre le enseñó al Hijo, lo hizo imperfecto, digamos, lo engendró imperfecto, y después le enseñó a que lo obedeciera? Desde el primer momento en el cual el Señor fue engendrado por su Padre, ha sido igual a Él. En el ser humano la reproducción es imperfecta, pero en Dios, Él es tal cual. ¿Cómo lo sugiere también la palabra? La misma imagen de su sustancia, de su persona, lo dice la versión en inglés. Ha visto el Padre. Muy bien, hermana. ¿Cómo fuera esa palabra posible si Cristo al estar en la tierra no fuera seguido siendo en su mente, recuerde, en su mente es adelante. En su mente, Todo así complicada para otra persona. ajá, Y que dice a mí y papá. claro, porque no comprenden estas cosas. Pero aquí vemos, aquí es donde podemos armonizar muchas de las expresiones que el Señor dijo en su palabra, que Él mismo vemos por testimonio que habló. Entonces, si, aquí es donde viene la cosa, ¿ya? Aquí es donde vamos a enfatizar el punto. Si esto no fuera así, cualquiera podría decirme, no, hermano, usted está mal, eso está guiando de forma mal la lectura, está sacando de su contexto. Para nada. Vamos a verlo de otra forma. Si eso no fuera así, ¿por qué eso nos invita a tener la mente que Cristo tuvo? Dice. Porque Él lo dice claramente.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Cristo fuera sido igual que nosotros en la mente, ¿cómo se nos invitaría a tener la mente de Él si no fuera diferente? Es como que nos invitasen a tener lo mismo que ya tenemos. Entonces vemos que en este sentir era diferente. La mente de Cristo era diferente a la nuestra. Por eso se nos manda a tener este mismo sentir, Claro. porque es diferente al nuestro natural. Ahora, lo habíamos visto así. Esto es una forma fácil de poder presentar. Por eso decía que el título de este estudio es, vamos a hablar del carácter de Cristo, de lo de adentro de Cristo, de la mente de Cristo, en función a la salvación, en función a vencer el pecado. Hermanos, así lo voy a decir. Si no tenemos la mente de Cristo, no vamos a poder vencer el pecado. Eso es una verdad. Amén. Todo aquel que tiene la mente de Cristo, que obviamente para tener la mente de Cristo hay que tener a Cristo, puede vencer el pecado. Y aquí es donde se complica también la cosa para aquellos que insisten en no entender. ¿Cómo vamos a decir nosotros que Cristo venció con su divinidad? Cristo venció con la ayuda del Padre, está bien, pero ¿en qué momento el Padre le dio esa ayuda? ¿Acaso no lo hizo tal cual es en función de su engendramiento? No es que ha sido hecho como criatura, sino que en función de su engendramiento, Cristo no ha tenido la mente de su Padre desde los días de la eternidad. Cristo no ha tenido el espíritu de su Padre desde los días de la eternidad. Recién lo tuvo al venir a la tierra. No. Recién lo tuvo cuando tuvo 30 años en su bautismo. Exacto. Solo Él puede morir. Solo Él pudo vencer la tentación. Ahora, ¿cómo vencemos nosotros? Porque tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos a Cristo en nosotros. Cristo vence en nuestra carne. Ahora, ¿cómo venció Cristo en su carne? Ahí está la sencilla respuesta, hermano. La forma en la que Cristo venció en su carne es por tener la mente que Él tenía. La mente de Cristo era una mente diferente a la de nosotros. Sí. ¿De quién era esa mente? De Él. ¿Cómo quién era esa mente? Como la de su Padre. ¿Será que es una mente diferente? Hablando espiritualmente. Es la misma mente, el mismo sentir, exacto. Por lo tanto, tener la mente de Cristo para poder vencer el pecado es entender que Jesús tenía su mente para poder vencer el pecado. En nosotras la mente, ojo también para aclarar, en nosotros hermanitos, sabemos claramente que la mente de Cristo viene de forma sobrenatural. ¿O nacemos con la mente de Cristo? No. Nacemos con la mente del enemigo. Pero posteriormente, al conocer a nuestro Señor y al creer en su nombre, en su poder, en su autoridad, como lo dice la palabra de Dios, nos ha dado potestad de ser llamados, de ser hechos, dice, hijos de Dios. Pero ¿qué potestad se le ha dado a Cristo de ser hijo de Dios? ¿Cristo es hijo de Dios por alguna potestad que él haya adquirido al hacer algo? No. Cristo es hijo de Dios porque es hijo de Dios. Lo que es de él o lo que en él está de forma natural, en nosotros está de forma sobrenatural. Cristo venció por quien era. Nosotros vencemos por lo que él es. Al él estar en nosotros, vence de la misma forma que él venció. No se nos da un poder. Ni Cristo no tuvo un poder que no se nos dé a nosotros libre y generosamente. Por eso es que bajo este concepto es cuando verdaderamente llegamos a entender cosas que personas pueden leer y tal vez no comprender de forma completa. Cuando vamos a Efesios 3, del 14 al 19, muchas veces lo leemos. Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Sí, si lo quieren leer, por favor. Fuerte. El amor es todo lo que esa cosa vi Sí. Jesus is. Sí. de quien todo donde papan de los cielos y la tierra, para que os soportan la casa de su gloria del Todo escrito. en el nombre de viva espíritu, para que habites rico con la paz mis impersones avestados Cimentados en amor.
seáis los santos. Escritura. Conocer el amor le te hizo padre. Seré a todos los recibimientos a la peli. Ahora, puntos centrales en lo que acaba de leer Nayeli. Dice, Pablo oraba, por esa razón, dobla sus rodillas. ¿Alguien iba a decir? Efesios 3, 14 al 19. Dice, por esa razón, Pablo ora para que el Señor, de quien toma nombre toda la tierra y los cielos, de conforme a las riquezas de su gloria, serán poquitas. ¿A qué se refiere con las riquezas de su gloria? A ver, es una pregunta para todos. ¿Son poquitas cosas? No, por ejemplo, dice, según la miseria de sus glorias, de su gloria. Riqueza es que hay mucho, abundante, ¿verdad? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Eso no le suena a mente? ¿Eso no le suena a espíritu? Sí. ¿Qué es el hombre interior? Ahí, adentro, pues, por su espíritu. Ve que hasta el mensaje de la verdadera deidad está en este pasaje. Para que habite Cristo. Oye, me acabas de decir que va a ser fortalecido el hombre interior con su espíritu y de repente me dices para que habite Cristo. O sea, es Cristo ese poder habitando en nosotros. No es otro. Por la fe en vuestros corazones, a fin de que todo lo que se menciona ahí que es arraigado y cimentado en amor, podamos comprender todo. A eso se refiere con la anchura, longitud, toda esta cuestión. Y de conocer el amor de Cristo, y si conocemos ese amor vamos a poder cumplir todo lo que la ley demanda, ya porque se basa en amor. ¿Se entiende por qué entendemos el principio? Amar a Dios y amar al prójimo. Podemos cumplir el amor de Cristo. ¿Será que Cristo amaba a su papá? ¿Y será que amaba a los prójimos? Bueno, ya hemos leído aquí hasta el principio, ¿no? ¿Amaba o no amaba? Juan 3:16, hermano, más nada voy a decir. No sé si se estará escuchando, si alguien estará hablando y se escucha. A ver, ¿alguien puede confirmarnos que nos sirve el equipo acá? ¿Así diciendo un amén? Y te escuchamos. Amén. Amén. Ahora, dice claramente el 19, dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos. Mire todo lo que redunda ahí, ¿eh? Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Será que hay espacio? No, para que en su 90% seamos bien. Seamos bien. Y su 80%, toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud. Como tanquear el carro, Roberto. A full, échale full al del grip. Hasta que no quepa una gota más. Y cuando ya el marcador dice que está lleno, agrégale un poquito más. O sea, verdaderamente toda su capacidad. Eso es lo que está hablando acá. No, yo no tengo el poder para vencer. Pero aquí te están ofreciendo todo esto. Un texto paralelo, poco menos mencionado, pero que dice lo mismo. Ahí mismo, pasen 2 paginitas. Vamos a, unas cuantas paginitas, perdón, y vamos a ver lo que dice en Colosenses. Pues Filipenses. No, sí. A ver, Colosenses. Colosenses 1. Dice. Ya le digo. 27. El 27, creo que es, hermano. No, el 9. Es el 9 porque se van por allá. 1:9. Sí, vamos a empezar a ver desde el 9. Dice, mire cómo es muy parecido a la expresión que usa Pablo, ¿ya? Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar. ¿Se acuerda que decía que doblaba sus rodillas ante el Padre? Ya, no cesamos de orar. Importantísimo. Por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿De qué cosa? De conocimiento. De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia
mundanal, espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas personas usan este texto para decir, ve, el único Dios es el Padre. Jesús no es Dios, es el Señor. Pero está diciendo que lo conozcan a Él el Padre. Él se pone en la misma sesión. Claro. A lo que Cristo se refiere con el único Dios verdadero no es que a Él por naturaleza deje de ser Dios, sino que el único Dios verdadero es el único Dios, digamos, vamos a usar esta palabra, original. El que primero estaba y engendró a su Hijo, de quien proceden todas las cosas. Pero por medio de cuál son todas las cosas. ¿Acaso no es de Cristo? 1 Corintios 8:6 lo dice claramente. Ahora, hemos visto cómo en la Biblia se nos denota claramente esta diferencia. Nuestro Señor trajo acá a la tierra su divinidad, la cubrió, la reemplazó, sí, vistió quien Él era, que el Hijo de Dios, para ser llamado Hijo de Hombre, ya al nacer de María, y cumplir lo que en la profecía estaba, para poder también gustar la muerte, para poder entendernos cómo es que esta carne nos lleva siempre a pecar, pero con su mente podemos vencerla. Volvamos a Juan 5, 5. Primera de Juan 5, 5. ¿Qué dice? Pues este es el amor a Dios, para que veamos Para viendo y Primera de Juan 5, 5, hermano. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que lo vence sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Si yo pierdo mi percepción de que Jesús es Hijo de Dios, por ende es Dios. Jesús vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no obtenga vida eterna. Y ese Hijo, y ese mismo Hijo, trajo su mente. Y no se la quedó para él solo, sino que también comparte su mente viniendo él a nosotros. Y por tener la mente de Cristo, vencemos como Cristo venció. Es empático. Es que es muy claro verlo así. Cristo vence con su divinidad. Cristo vence por quien Él es. Cristo viene usando su mente. Vence el pecado. Y nosotros también. No está de más también mencionar de que yo no me siento menos porque no sea mío. No, o sea, yo no digo, ay, no, pero qué mal, estoy usando la mente de Cristo, yo quisiera usar mi propia mente. ¿No? ¿Por qué? Si nosotros estamos tan mal, no hay vanagloria en mí. Por eso es que también la misma Biblia expresa. Y lo único En muchas partes, es la no, del Señor. no por obras para que nadie se gloríe, por ejemplo, menciona de alguna parte, ¿no? Amén. El mismo fe. Entonces, ¿hay algo que yo pueda hacer en todos los sentidos sin Cristo? El mismo Señor no rectifica separado de mí nada. Deberéis hacer. Dejemos que Cristo venga. Él viene así como, bueno, hemos puesto siempre muchos ejemplos. También podríamos poner el ejemplo de Apocalipsis, ¿no? Cuando él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré y cenaré con él y toda esta cuestión. Hace unos sábados hablamos sobre el ejemplo de que él viene a limpiar. Nosotros nos ponemos a tratar de esconder la suciedad debajo de la alfombra y lo que el Señor quiere que diga es, mira, aquí está, limpie, Señor, limpie. Él viene con todos sus utensilios. Hoy vamos a poner otro ejemplo. Hoy él viene como alguien que viene a reparar algo en mi casa. Quien viene a reparar algo en mi casa no le compro yo las herramientas o le digo cómo se hacen las cosas. Él viene con todo. El Señor es su caja de herramientas.
celestiales. Llega y toca nuestra puerta. Y dije, déjame entrar, mira, aquí traje 3 kilos de sabiduría, 4 kilos de amor. Si podemos ilustrarlo de alguna forma, ¿no? Él trae todo el fruto del Espíritu, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, porque todo. Viene con todo lo que Cristo viene con todo, eso no le falta nada. Eso no le falta, pero nada. Necesitamos su mente, su espíritu, su sabiduría, su fuerza. Así es como verdaderamente podemos decir todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. La única forma de poder lograrlo todo, inclusive vencer el pecado, es con Cristo. Sin Él, nada. Con Él, todo. Que Dios le bendiga, hermanos, y que podamos entender esta hermosa verdad. Si hay algún aporte o alguna pregunta, este es el momento.